chicos. Bien, vamos a empezar a trabajar. Primero es la práctica acerca de la economía y de la educación incaica, que vamos a desarrollar conmigo, y vamos a empezar pues a trabajar. Muy bien, atentos, su lápiz y su hojita de apuntes, ¿ya? ¿Correcto? Bien, entonces empezamos a trabajar. Yo le voy a desarrollar para poder avanzar nuestro tema. Si algunos quieren participar, de repente también pueden participar. Muy bien, entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los principios de la economía incaica? De repente alguien tiene la respuesta, ¿me puede? ¿Ya? Dime, hija. La reciprocidad y la redistribución. Correcto, apellido. Ramos Ruiz, José Paolo. Muy bien, José Paolo. Entonces, correcto, la respuesta número 1, ¿cuáles son los principios de la economía incaica? Es, ¿no?, la reciprocidad y la redistribución. Número 2, ¿alguien tiene la respuesta? Número 2, ¿alguien tiene la respuesta? Dime. Ayuda mutua entre individuos se da al interior de los ayllus y repartición de los excedentes de producción beneficia al grupo de gobernantes. Correcto, muy bien. Entonces, en palabras sencillas, muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuáles son las características de la agricultura? Después de ese Roldán. ¿Cuáles? Sí, exacto, hijo, ya estoy viendo, mi amor. ¿Cuáles son las características de la agricultura? Dice, muy bien, la agricultura se caracteriza porque fue la base de su economía del imperio del Tahuantinsuyo. Correcto. Después su compañero dijo, utilizaron las técnicas agrícolas, ¿correcto? Muy bien, los andenes, ¿se acuerdan? Los guanuanos, etc. También tuvieron centros de experimentación agrícola, ¿no? ¿Usaron qué cosa? Usaron, por ejemplo, herramientas como el arado de pie y de mano, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, todo eso se caracteriza la agricultura, lo que mencionó su compañero. Número 3, ¿alguien tiene la respuesta? Yo son tierras del Inca, tierras del pueblo y tierras del sol. Correcto, muy bien. ¿Cómo era la división de las tierras en el imperio del Tahuantinsuyo? Las tierras del sol, las tierras del Inca y las tierras del pueblo. Muy bien. Número 4, ¿qué eran las colcas? ¿Qué eran las colcas? Bien, no hay respuesta. Muy bien, las colcas eran depósitos, ¿no?, estatales ¿de qué? De los alimentos, ¿ya? ¿Qué eran las colcas? Las colcas eran depósitos ¿de qué? De los alimentos. Miss, ¿puedo decir la forma de trabajo? Por supuesto, número 5, dime, hijo. ¿Puedo decirlo? Joseph. Miss, es Aini, Minca y Mita. Correcto. ¿Cuáles eran las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo? Era pues el Aini, ¿no?, la Minca y la famosa Mita, trabajo obligatorio, correcto. Número 6, ¿por qué se caracterizó la educación incaica? No hay respuesta. A ver, anoten. Muy bien, está en el video también. Se caracterizó por ser clasista, ¿ya? Por ser clasista y elitista, correcto. Ya más que nada por ser clasista, ¿no? De clases sociales, porque solamente quienes estudiaban en el Yachehuasi era la clase alta, ¿no? ¿Se acuerdan? Que ellos tenían los maestros. Número 7. En la chicha, los granos, las palomitas, aceite de maíz, eso. No, número 7. ¿Cuál era el objetivo de la educación formal? O sea, de los nobles. ¿Cuál era el objetivo de la educación formal? Respuesta, anoten por favor. El objetivo de la educación formal fue educar, ¿no?, exclusivamente a la nobleza
para mantener el orden establecido, ¿ya? O sea, ¿cuál es el objetivo? Educar a la nobleza para mantener, ¿ya? Para mantener el orden establecido. Número 8. ¿Cómo era la educación del pueblo? No hay respuesta. Anoten, la educación del pueblo era ¿qué cosa? Solamente impartida por los propios padres. ¿Se acuerdan que los padres les enseñaba qué? A trabajar la tierra, ¿no? Los valores, Miss. Exacto, los valores, muy Miss, bien. damos, Miss. Claro, no mentir, los valores, ¿no? ¿Qué cosa era? Ama, amajeya, amasúa. Exacto, muy Amazúa. bien. No mentir, no robar, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, pasamos al número 9 que alguien me estaba mencionando. ¿Cuáles son los derivados del maíz? Miss, ¿es la chicha, la ancacha tostada, eso? Muy bien, clarito, muy bien. A ver, de por el maízito nosotros podemos sacar canchita, motecito, choclito, muy bien, la humita, ¿no? Muy bien, la chicha, ¿no? ¿Qué más? La harina para hacer El la aceite mazamorra. el Correcto, aceite. exacto. Entonces, esos son los derivados del maíz que ellos podían obtener. Número 10. ¿Qué tipo de herramientas utilizaron para romper la tierra? O sea, para el arado, etcétera. ¿Con qué trabajaban la tierra? Los incas. Con el ayacho, chira, mictana, Correcto, muy bien. O sea, y varios lana, tipos de rapana, tablita. herramientas, pero los más importantes era el famoso chaquitacya y la famosa raucana, ¿se acuerdan? ¿No? La chaquitacya es con el pie, ¿no? Más que nada utilizaban los varones porque tenían más fuerza. Y la raucana era para qué cosa? Para las mujeres, ¿no? ¿No? Para que puedan trabajar. 11, ¿quién me dice? Yo, La 11, Emanuel Gomero. ¿Ya? Manuelito, dime. Mis trabajo en el que se presenta ayuda mutua. Correcto, muy bien. ¿puedes decir ¿Ya? 12? La 12, Miss. ¿Ya? ¿Puedes decir la 12? Dime, hijo. Para contabilizar los bienes. Correcto, para contabilizar los bienes. Mario Sebastián, ¿no? Muy bien. No, Miss, damos Luis José Paolo. Sí, José Paolo y Mauro, también Sebastián. No se preocupen, los dos. Correcto. Entonces, ¿qué era el AINE? Ayuda mutua. ¿Para qué servían los quipus? Para llevar la contabilidad, ¿no? ¿Cuántos animales tengo? ¿Cuántos tengo? Etcétera. Muy bien. ¿Dónde estudiaban las mujeres de la nobleza? En el Ayahuasí. En el Ayahuasí. Akyayhuasi, ¿ya? Akyayhuasi. Ayahuasí, José Paolo, Miss. Correcto, correcto, así me tienen que decir. Muy bien, entonces, esto es la pequeña práctica y me da mucho gusto que hayan participado sus compañeros. Ahora sí, nos pasamos ahora al tema de la organización religiosa y cultural. Muy bien, entonces, la organización religiosa y cultural. Empezamos con la religión. Entonces, ¿cómo era la religión? ¿Por qué se caracteriza la religión? La religión dice que era politeísta, panteísta, heliolatra, pues se rendía culto a los cuerpos celestes, a los accidentes y fenómenos geográficos. Y por lo tanto tenemos, por ejemplo, la cosmovisión andina. ¿Qué es la cosmovisión andina? Que ellos creían el mundo de arriba, el mundo de acá y el mundo de abajo. Entonces acá tenemos el Hanampacha y es el mundo de arriba, donde que estaban los dioses, ¿ya? El mundo de arriba. Muy bien. Y el Kaipacha es el mundo de acá, el mundo terrenal, donde que vive el hombre. El Ucupacha es el mundo de abajo, es el mundo subterráneo donde está el infierno para ellos. Esa es la cosmovisión andina de acuerdo al imperio del Tahuantinsuyo.
De ahí tenemos, por ejemplo, sus principales dioses, sus dioses regionales y otros dioses menores que puede haber en el Tahuantinsuyo. Los dioses principales era exclusivamente el famoso Huiracocha. Creo que Huiracocha aparece casi en la mayoría de las culturas pre-incas. Entonces, Huiracocha era una divinidad ordenadora del mundo en un pasado remoto, ¿no? Había salido de dónde, dice Huiracocha, había salido del lago Titicaca, ¿de acuerdo? Muy bien, y por lo tanto, pues, él hace aparecer, ¿qué cosa? Al sol y a la luna. El famoso Inti, ¿qué cosa es? Es el sol, ¿no? El dios sol que en el Tahuantinsuyo que ellos adoraban. Los dioses regionales, como por ejemplo el Pachacama, Pariacaca, el Cataquel, son los dioses costeños de los diferentes lugares. Otros dioses, como por ejemplo Mamaquilla, que es la luna, ¿no? Pachamama, más adelante vamos a ver Pachamama, Illapa, Cochi, Chasca, Coyor, Mamacocha, las Huacas, las Pacarinas, ¿no? Apachetas, y el sacerdote, pues, era el que acompañaba, ¿no? Al Inca, que era uno de los, ¿no? Parientes del Inca. El sacerdote era llamado, pues, en Huillac, Humo. Acá está la cosmovisión andina para que ustedes puedan observar mejor. Muy bien, cosmovisión andina hemos dicho qué cosa era, el mundo de arriba, ¿no? Donde que habitaban los dioses. El animal que está más en el alto, el famoso cóndor, ¿no? Muy bien, entonces, el mundo de aquí, donde que habita el hombre, ¿no? Donde que habitan los seres que viven aquí, ¿no? Y el que está aquí en el famoso puma, porque el puma no puede volar. Muy bien, y el mundo de abajo es el mundo de los muertos, del infierno. El animal que está en el mundo de los infiernos sería el famoso Supay, que es el serpiente, ¿no? Así, y así, muy bien, entonces ese es el famoso cosmovisión andina. Ahí están los dioses mayores, lo que hemos mencionado, ¿no? Huiracocha, ¿quién era? ¿No? Huiracocha, pues, era el dios originario, maestro y creador del mundo, ¿no? ¿De dónde salió? Ya sabemos, salió del lago Titicaca. Muy bien, Pachacama, ¿no? Pachacama significa alma de la tierra o el que anima al mundo, dios de los temblores y de los cielos, es un dios costeño. Acá tenemos cerquita, ¿no? Pasando, antes de llegar al Urín. Muy bien, Pachamama es la madre tierra, diosa de la naturaleza y de la fertilidad. Otros dioses como por ejemplo el dios Con, ¿no? Dios del fuego, de las sequías, el Inti era el dios sol, el Mamaquilla era la diosa luna, y los dioses menores que vienen otros como por ejemplo el dios Illapa era el dios rayo o el trueno, dios Supay era el infrahumano, el diablo, ¿no? El infierno, y la Mama Sara, ¿no? Sara es maíz, ¿no? Diosa del maíz y del alimento, ¿no? Que ellos podían sacar, pues, diversidades, ¿qué cosa? Otros, ¿no? Otros insumos de este maíz, o sea, los derivados, ¿ya? Otros seguimos con los dioses, el famoso Mamacocha, diosa del mar. Ahí está el Mamacocha. La diosa del, por ejemplo, el Coyor, las estrellas, ¿no? La diosa Pariacaca, señor de los pastizales silvestres o también de las lluvias, ¿ya? Y de ahí tenemos el calendario inca. O sea, el calendario inca para ellos era, pues, ¿no? Con diferentes de enero hasta diciembre. Pero de este calendario yo les he sacado solamente dos, los más importantes que resaltan. ¿Cuál resalta? Por ejemplo, el Inti Raymi en el mes de junio, ¿se acuerdan? El 24 de junio, que celebran, pues, por ejemplo, ¿no? En el mes de junio, el 24 de junio, está, pues, esto relacionado ¿a dónde? Relacionado con el sol, ¿no? O sea, donde que ellos van a celebrar, por ejemplo, ¿no? Sobre las cosechas, sobre el solsticio, ¿no? Y así en diferentes suyos. Entonces, ¿dónde? En el Intihuatana. ¿Y qué significa Intihuatana? El famoso reloj solar. Y el Capac Raimi,
era el Pascua Real en el mes de diciembre. En el mes de diciembre era una, ¿qué cosa? Era una fiesta, ¿no? Ceremonial relacionada con la nobleza, ¿ya? En ella se celebraba, pues, el famoso ritual, el huarachico. ¿Y qué cosa era el huarachico? Cuando los estudiantes de la nobleza, cuando del Yachayhuasi salían, terminaban de estudiar, entonces realizaban una serie de actividades para pasar de año. Y así tener cargos en el imperio del Tahuantinsuyo. Es el más fuerte, tenía que llevar un liderar, tomar el cargo, el poder. Entonces, Capac Raimi es la fiesta ceremonial llamada el Huarachico. Y el Inti Raimi es la fiesta en honor al sol. Muy bien, pasamos a la organización cultural. Terminando la religión, pasamos a la organización cultural. En lo cultural tenemos pues la alfarería, la textilería, tenemos por ejemplo la arquitectura, la metalurgia, ¿no? Que utilizaron pues los, ¿no? Incas o el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué es la alfarería? Dice que la alfarería se caracteriza por sus superficies pulidas, como pueden observar este famoso aríbalo, ¿no? Pulidas, sus finas decoraciones pictóricas, el uso de colores, más que nada utilizaban el color amarillo, el color negro, blanco, rojo, anaranjado y así. Y las figuras más utilizadas son las figuras geométricas, ¿ya? Las figuras geométricas, como podemos observar en esta imagen, en este famoso aríbalo. Entonces, ¿qué era el aríbalo? Era un cántaro, ¿ya? Era un cántaro con cuello, acá está, con cuello largo y base cónica. ¿Se dan cuenta? Mira, base cónica. Bien, entonces, ¿para qué servía este famoso cántaro? Servía, pues, ellos lo usaban para servir la chicha, ¿no? La chicha, ¿en qué? En las fiestas más importantes, ¿no? Bien, entonces, en la parte, por ejemplo, la alfarería, ellos no utilizaron mucho como otras culturas, entonces más utilizaron el famoso aríbalo y los queros, que no eran, por ejemplo, exclusivamente de barro, sino hechas de madera y eran exclusivamente un vasos ceremoniales, ¿ya? Vasos ceremoniales. Entonces, esa es la cerámica. Alfarería significa cerámica, ¿correcto? Pasamos a la pintura. Muy bien, en la pintura, bien, ellos básicamente utilizaron, ¿no? O sea, pintaban, ¿no? Mayormente los murales en las paredes. Aquí, por ejemplo, mírame como ustedes puedan observar. Se enlucían con barro para poder pintar sobre ellas, ¿no? En los tejidos, las pinturas pues se hacían sobre mantos de lana, se usaban colores vivos más que nada. En la música, muy bien, la música se caracteriza, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Porque dice que utilizaron instrumentos de viento y los instrumentos de percusión. Se utilizaban como por ejemplo la quena, ¿no? La quena, la flauta, la tinja, la famosa zampoña, el huáncar y la famosa baqueta, ¿ya? Había pues músicas, a ver, por ejemplo, músicas amorosas, músicas guerreras, ¿no? Músicas fúnebres, o sea, para el entierro. Habían, por ejemplo, músicas, por ejemplo, agrícolas, ¿no? Cuando ellos cosechaban, cuando ellos, por ejemplo, ¿no? Hacían sus danzas, ¿no? Entonces, eso era la música, era la alegría, ¿no? La alegría, la tristeza, también para el amor, ¿no? Cuando ellos ganaban las batallas, las guerras, etc. Y más que nada ellos utilizaban, pues, por ejemplo, ¿no? Los 5 notas musicales. Ustedes saben cuáles son los 5 notas musicales. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar, ¿no? Los instrumentos de viento. ¿Quiénes son los instrumentos de viento? Tenemos la famosa quena, todo el mundo conoce, bien, el famoso antara, y acá está la antara, y el famoso pututo, ¿ya? El pututo. Muy bien.
Y los instrumentos de percusión, acá está la famosa tinja, o la tinja, acá está, desde este colorcito, mira, esta es la tinja. Y este grande es el famoso guantar. ¿Y qué cosa es la baqueta? La baqueta es como la tinja, ¿ya? Muy bien, entonces, esos eran los instrumentos musicales que ellos utilizaban para hacer, ¿qué cosa? Para hacer sus músicas amorosas, para cortejar a las chicas, ¿no? Cuando hacían sus batallas, ¿no? Cuando hacían, por ejemplo, sus entierros fúnebres, cuando también, por ejemplo, hacían, ¿no? Sus danzas guerreras, ¿ya? Sus danzas, ¿no? Guerreras, también para las fiestas, las cosechas, para el agua, para todo, ¿no? Ellos lo que utilizaban más que nada estos instrumentos. Muy bien. ¿Cuáles eran por ejemplo, las canciones de Victoria Guerrera? El famoso llamado Aichi. Y, por ejemplo, el Arachi era, por ejemplo, cuando cantaban ellos, ¿no? Una música triste, ¿no? Y el Araui era, pues, una canción religiosa. Muy bien, y las danzas, tenían, pues, las danzas de alegría, las danzas guerreras y las danzas fúnebres, y, más que nada, el más importante, danza del sol. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a otro tema, a la textilería. ¿Qué cosa es la textilería? ¿Sí bien? Dice que la textilería, ¿no? El tejido fue una de las, ¿no? industrias más ricas y desarrolladas en el antiguo Perú, ¿ya? ¿Durante qué? Durante el imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien. La prenda por excelencia que ellos utilizaron, acá, como pueden observar, la prenda más confeccionada que ellos utilizaron fue el hule, ¿ya? El hule. Muy bien, se trataba de una, ¿qué cosa? De una camiseta sin mangas, como pueden observar acá, mira, ¿ven? Acá, ¿no? No tenía mangas, así como un tipo chalequito. Que ya hasta llegaba, por ejemplo, hasta donde ellos llevaban este famoso unco hasta las rodillas, ¿ya? Es un chalequito, pero largo, hasta las rodillas. Se decoraban con pequeños dibujos geométricos, como por ejemplo, observar acá, tiene llamitas, acá por ejemplo otras figuras geométricas, aquí, ¿no? Era un tejido hecho a la perfección. O sea, por ejemplo, la producción textil adquirió un carácter masivo por toda la población del Tahuantinsuyo. ¿Se acuerdan? En el Acteyhuasi enseñaban a tejer, enseñaban a bordar, enseñaban, ¿no? Y así todo. Pero, sin embargo, ¿no? Utilizaban por diferentes tipos de lana, como por ejemplo también las plumas, la cabuya, también utilizaban, por ejemplo, el algodón, las lanas de vicuña, de alpaca, y así sucesivamente, ¿ya? Y también, por ejemplo, los colores que ellos utilizaban, que más resaltaban, era, por ejemplo, ¿no? Diferentes colores, ¿no? Amarillo, medio morado, rojo, ¿no? Negro, y así. Entonces, esto, por ejemplo, otros podían combinarlo con diferentes colores, ¿no? Entonces, los tocapos geométricos, iconográficos o mórficos eran sus figuras. Las más utilizadas eran, pues, la famosa tapicería, ¿sí? Como tapizado, anudado, brocado y así. Pero en la textilería ellos utilizan dos tipos de tejido, el tejido fino y el tejido rudo, ¿no? El tejido brusco. El tejido cumbi es el tejido fino, que solamente, exclusivamente era para la realeza y la nobleza. O sea, el cumbi era el tejido hecho de lana de vicuña, por lo general trabajado pues en el Acteyhuasi, y solo era para la aristocracia. Entonces, aristocracia significa la realeza y la nobleza. Y en cambio, la abasca era un tejido ordinario, ¿no? Exclusivamente utilizado para el pueblo, en su mayoría, hecho de lana de llama, de alpaca, etc. Entonces, estos son los dos tipos de textilería, ¿ya? Cuando yo les pregunte en una práctica,
¿no? ¿Cuáles son los tipos de textilería en el Tahuantinsuyo? El tejido fino, llamado el cumbi, y el tejido abasca, llamado el tejido ordinario, que era exclusivamente para el pueblo. ¿Se dan cuenta? Había una diferencia de clases sociales. Muy bien, entonces, ¿qué era el unco? Era una especie de un chalequito con manga cero, ¿no? No tenía manguita, o sea, mangas largas no eran, manguita cero, hasta la rodilla. Muy bien, eso es la textilería. Muy bien, pasamos a otro tema. La arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Muy bien, como podemos observar, y nosotros hemos observado, por ejemplo, cuando hemos hecho de repente en unas vacaciones, viajes a Cusco, ¿no? El más sobresaliente de toda América precolombina. ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuáles son sus características? Como podemos observar, las características fue principalmente, dice que lítica. ¿Y qué cosa es lítica? Hecho de piedra, o sea, solamente ellos utilizaron piedra. ¿Se acuerdan que en otras culturas era piedra y barro? Mientras que ellos solamente utilizaron la piedra. Fue carente de adornos, o sea, no hay adornos acá, ¿no? Ellos utilizan solamente piedra y, mira, ¿se acuerdan? A la perfección tenían que encajar. Dice que fue de colosales dimensiones y de aspecto sólido y grandioso. ¿Por qué de aspecto sólido y grandioso? Porque dice que tuvo un notable desarrollo en el imperio de los incas, dejándonos, ¿qué cosa? La solidez y la sencillez y la simetría, ¿no? Por eso dice, ¿no? Dimensiones de aspecto sólido y grandioso. También dice, muros encajan tan perfectamente entre sí. Mira, ¿se acuerdan estas las piedras de los 12 ángulos, ¿no? ¿Cómo encajarlo así? Muy bien. Imagínense, eran como expertos, ¿no? Por ejemplo, de repente como especie de ingenieros, ¿no? Arquitectos, ¿no? Ellos no sabían leer, pero manejaban a la perfección lo que es la matemática. Muy bien, también dice que existían 3 tipos de arquitectura, ¿no? 3 tipos de arquitectura: arquitectura civil, arquitectura religiosa, arquitectura militar. La arquitectura civil, como por ejemplo el Palacio de Tumibamba, ¿no? En la arquitectura religiosa, las ruinas de Machu Picchu, como podemos observar aquí, mira esas ruinas tan maravillas, ¿no? Y la arquitectura militar, el famoso Ollantaytambo. Muy bien, otros principales sitios de, ¿no? la ocupación inca que ocuparon en diferentes lugares, como en el Cusco, en el Vilcas Huamán, ¿no? Por ejemplo, también en Ecuador, en Cajamarca, en otros diferentes lugares. Por ejemplo, los templos más importantes, ¿no? O sea, los restos arquitectónicos más importantes que van a resaltar son el famoso Sacsayhuaman, el famoso Coricancha, el famoso Pisac, ¿no? El famoso Pachacamac, que está acá cerca, ¿no? Por ejemplo, también Ollantaytambo, y así sucesivamente. ¿Correcto? Ahora pasamos a casi la última parte. A ver. La metalurgia. La metalurgia, ¿no? La metalurgia es hecho de que ellos utilizaron prácticamente, pues, ¿qué cosa? Los metales, ¿no? Ellos se acuerdan que estaban adornados, decorados de oro y plata, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la metalurgia, ¿no? Los objetos metálicos servían ¿para qué? Fundamentalmente como piezas que adornaban sus templos, ¿no? Y también que exhibían ellos, ¿no? ¿Se acuerdan los nobles, sus orejeras, ¿no? Grandes, etcétera? Y se ofrendaban, pues, a las divinidades, ¿no? También se elaboraron objetos tradicionales, ¿no? Como por ejemplo el oro y plata, la llamita, ¿no? Básicamente utilizan, ¿no? La llama,
Y, por ejemplo, las estatuillas humanas, ¿no? Que le resaltan en qué, en oro y plata, ¿no? Resaltan en oro y plata en el imperio del Tahuantinsuyo, aparte de otros objetos, por ejemplo, sus vasos ceremoniales, ¿no? Era hecho de madera, pero ellos lo decoraban con oro y plata y otros objetos, ¿no? Por ejemplo, el sol, ¿no? Y así, que utilizaban, por ejemplo, como accesorios, ¿no? Sus brazaletes, ¿no? Sus orejeras y así sucesivamente. Entonces, esos son en la metalurgia. Muy bien, entonces, hasta aquí sería pues nuestra pequeña exposición acerca de qué, acerca de la organización, ¿no? Religiosa y cultural en el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que es la religión, los dioses mayores, menores y otros dioses, ¿no? Y la famosa, ¿no? Calendario incai, y también la cosmovisión andina, y finalmente pues pasamos a lo que es lo cultural, que ellos resaltaron en qué, en la metalurgia, ¿no? Arquitectura, pintura, música y alfarería, ¿no? O sea, ellos trabajaron en forma general, estos eran trabajados porque en la famosa, ¿no? Mita, ¿no? Algunos se dedicaban exclusivamente a trabajar, eran trabajos obligatorios. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta antes de cerrar la clase? ¿Va a dejar tarea, Miss? No, tarea no les voy a dejar porque sé que están saturados, ¿no? En otros cursos. Yo quiero que ustedes estudien. La próxima clase, como no vamos a tener en vivo, yo les voy a mandar de la práctica para que ustedes lo desarrollen solos. ¿Ya? En vez de un video, les voy a mandar una práctica en la plataforma para que ustedes lo desarrollen esta clase, ¿no, los Miss? videos. ¿Sí? Clase. La próxima clase, a ustedes les toca clase grabada. Entonces, les voy a mandar una práctica. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, muy buenos días. Ha sido pues un gusto trabajar con ustedes y felicitaciones por su puntualidad y por su responsabilidad. ¿Ya? Muchas gracias, estimados estudiantes.